Buenas tardes. Vamos a continuar las clases teóricas y en este momento vamos a iniciar el teórico número 1 correspondiente a inmunología. Vamos a tener varios teóricos de inmunología, que los voy a dar yo, y vamos a hacerlos continuados cuando se acabe el tiempo más o menos de la reunión de Zoom, y redondeando el tema, voy a cortar la clase y luego voy a arrancar otra clase. Primero, de manera que no sean tan largas, que no sean tan aburridas y pesadas, y segundo, para que también sean más fáciles después de copiar y tenerlas presentes. Bueno, voy a hacer ahora compartir pantalla con ustedes para arrancar con el tema inmunología. Vamos a hacer hoy en la primera clase de inmunología, vamos a hablar de las generalidades de inmunología, desde qué es la inmunología, para qué sirve. Seguramente muchas de las cosas que hoy vamos a ver, ustedes ya las vieron en alguna otra asignatura, y lo que vamos a hacer es ahora repasarlas. Bueno, disculpen, ahora sí. Bueno, vamos a ver qué quiere decir inmunidad. Inmunidad viene del latín y se aplicaba especialmente a las obligaciones cívicas. Es decir, aquel que estaba inmune, de la palabra immunitas, quiere decir que estaba exceptuado de las obligaciones, o sea, estaba protegido. Históricamente se asoció esta palabra a la protección contra las enfermedades, especialmente contra las enfermedades infecciosas. Lo que hace la inmunidad de nuestro cuerpo es protegernos contra dos grandes grupos de elementos extraños, que son las infecciones y los tumores. Vamos a ver que como elementos infecciosos que van a afectar y que van a poner en acción a la inmunidad, tenemos las bacterias, que es uno de los primeros grupos que vamos a estudiar en microorganismos, que pueden tener tanto replicación extracelular, como es el caso, acá tenemos el nombre abajo, Streptococcus pneumoniae, o si no, con una replicación intracelular, como es el caso del Mycobacterium tuberculosis, que es el responsable de la tuberculosis. Me olvidé decirles que Streptococcus pneumoniae es el principal agente productor de neumonía de la comunidad. Luego tenemos los virus, que ustedes saben, ya lo han visto en biología y lo han visto en la escuela media, que son todos intracelulares, y hay distintos tipos de virus que producen enfermedades crónicas, enfermedades agudas, y realmente los escuchamos día a día, y ahora con la pandemia de COVID, bueno, sabemos que el COVID es un virus, ¿no es cierto? Que el coronavirus es un virus de un grupo que ha producido enfermedades durante muchos años, y esta es una cepa muy especial, la que tenemos a partir de 2019. Bueno, acá está nombrado el virus herpes simple, que es una familia, que pertenece a una familia de virus con ciertas características que producen latencia y recurrencia, y bueno, producen varias enfermedades este grupo, como la varicela, el citomegalovirus, el herpes zóster, este es el varicela zóster, el herpes simple, el herpes 6, el herpes 8. Luego tenemos otro grupo de organismos extraños, que son los parásitos, y tenemos acá que diferenciar entre los que son los metazoos, que son los parásitos grandes, como por ejemplo las tenias, la fasciola, el Echinococcus, el Ascaris, o sea, hay un montón de metazoos que producen enfermedad en los humanos, y tenemos también protozoos, que son aquellos parásitos unicelulares. Por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, que es el agente productor de la enfermedad de Chagas, el Plasmodium, que es el agente productor del paludismo, tenemos la Leishmania, que es productor de la leishmaniasis, y así un montón de protozoos que son patógenos para el humano. Y por último, el otro grupo que vamos a estudiar este año, que van a afectar y que van a producir cambios en la inmunidad, son los hongos. También tenemos hongos unicelulares, como sería el caso del histoplasma,
capsulatum, que es productor de infecciones pulmonares graves, y tenemos hongos filamentosos, que lo ven acá, la diferencia, que son cadenitas, parecen cadenitas formados por unidades. Este es el caso del micelio filamentoso ramificado tabicado, del tricofiton, que es un hongo productor de infecciones de piel y uñas y de pelo. Vamos a repasar ahora que vimos los agentes que nos pueden producir enfermedad. Tenemos que ver cómo el sistema inmune los va a atacar. Estos temas específicos para cada uno de estos grupos de microorganismos y parásitos los van a ver en cada una de las áreas que vamos a estudiar. Por ejemplo, en bacteriología verán específicamente qué mecanismos están más involucrados en la respuesta inmune frente a bacterias, y así con virus, parásitos y hongos. Lo que vamos a ver ahora es las generalidades del sistema inmune. Vamos a comenzar a estudiar los componentes del sistema inmune. Estos componentes van a determinar dos tipos de inmunidad: la inmunidad natural o innata y la inmunidad adquirida o adaptativa. Si bien estos dos tipos de inmunidad los vamos a estudiar separadamente o los vamos a analizar separadamente, en la vida real, en nuestro organismo, actúan en conjunto, ayudándose uno al otro. Es decir, no son compartimentos separados, sino que funcionan en conjunto. La inmunidad innata, y acá tenemos un cuadrito cómo se diferencia de la inmunidad adaptativa. Fíjense que la inmunidad innata no es antígeno específica, es decir, no reconoce específicamente un antígeno, y llamamos antígeno a toda aquella partícula, sustancia o molécula que es ajena a nosotros, o sea que no nos pertenece, lo llamamos antígeno. En cambio, la respuesta adaptativa o adquirida es una respuesta antígeno específica. Otra de las diferencias es que los componentes de la inmunidad innata están presentes previo a la infección. En la inmunidad adaptativa los componentes están, pero existe un tiempo entre la exposición y la respuesta que se genera en la inmunidad adaptativa. Es decir, no actúan inmediatamente, sino que deben activarse. Ya vamos a ver cuáles son los pasos de la respuesta inmune, los vamos a repasar. La respuesta innata entonces es inmediata y el otro existe un lapso de tiempo para la respuesta. La inmunidad innata no es clonal y la inmunidad adaptativa es clonal. ¿Qué quiere decir clonal? Clonal significa que se multiplica en forma idéntica una célula de otra. El clon, por ejemplo, acuérdense cuando alguno habrá visto la novela El clon, eran dos hermanos que eran clonados o algo así, que son uno igual al otro. En el caso de la inmunidad, las respuestas clonales significa que se estimula un linfocito, ese linfocito se multiplica con células exactamente iguales a él, es decir, se clona, se hacen células iguales, para producir moléculas en respuesta, por ejemplo, anticuerpos. En cambio, la inmunidad innata no es clonal, hay multiplicación celular, pero cada célula no es idéntica a la otra. La inmunidad innata, acá hay una diferencia muy importante, no es más eficiente ante subsecuentes exposiciones al organismo y no genera memoria. En cambio, la inmunidad adaptativa, a medida que se va viendo mayor exposición, se mejora y es más eficiente la respuesta. Y otra de las diferencias es que genera memoria inmunológica. Eso de la memoria inmunológica, ya lo vamos a ver con más detalle, significa que un antígeno que genera memoria inmunológica deja células de memoria guardadas que son capaces de activarse rápidamente ante una nueva entrada del antígeno y producir ya sea anticuerpos, por ejemplo los linfocitos B, o una respuesta celular, como sería la de los linfocitos T, por ejemplo, los citotóxicos, o la respuesta de producción de citoquinas, como son los CD4. Ya vamos a ver qué son estos tipos de linfocitos. Bueno, ¿qué tipos de inmunidad adquirida conocemos? Podemos clasificarla en dos tipos.
Uno de estos tipos es la inmunidad activa y el otro la pasiva. La inmunidad activa puede ser a su vez espontánea o artificial, y la inmunidad pasiva puede ser congénita o artificial. La inmunidad activa espontánea es aquella que se genera cuando padecemos la enfermedad, es decir, cuando estamos en contacto con el antígeno y nuestro organismo, nuestro sistema inmune responde espontáneamente. La inmunidad activa artificial es cuando artificialmente nos inoculamos un antígeno, por ejemplo, a través de una vacuna, y entonces nuestro sistema inmune produce una reacción activa pero artificial, porque ese antígeno fue un antígeno, generalmente es un antígeno modificado, ya sea de un virus o de una bacteria, que son los que generalmente hay más cantidad de vacunas, y produce una respuesta que nos va a dejar memoria para evitar una posible infección. La inmunidad pasiva, en cambio, es cuando recibimos pasivamente anticuerpos o células inmunes. Esta inmunidad pasiva puede ser congénita cuando es pasaje de la madre al feto, por ejemplo, puede ser vía transplacentaria, puede ser por la lactancia, también es otra de las vías de inmunidad pasiva congénita. Cuando hablamos de inmunidad pasiva artificial es cuando le ponemos a una persona, y generalmente son inyectables, le inyectamos un suero que ya tiene los anticuerpos preformados, ¿sí? Generalmente se llaman sueros hiperinmunes, en donde se obtienen de personas que ya han padecido la enfermedad y que tienen alta cantidad de anticuerpos. Esa inmunidad pasiva lo que hace es acelerar el proceso de frenado de una respuesta frente a un antígeno, y esperando que la persona produzca sus propios anticuerpos, porque la producción de anticuerpos no es inmediata, tarda por lo menos 2 semanas. Entonces, en algunas enfermedades es importante inocular antes de las 2 semanas algún suero, y ahora les voy a dar unos ejemplos que ustedes seguramente los han oído hablar. Por ejemplo, ante la mordida de un perro que pueda tener rabia, se da el suero antirrábico. El suero antirrábico es un suero de personas que han tenido rabia y se da para evitar que el virus produzca daño, ¿sí? No se puede esperar porque es una enfermedad bastante grave. También tenemos el suero antitetánico, que se da junto con la vacuna antitetánica ante un caso de un accidente, un corte, una herida sucia, que puede llegar a producir tétanos, que es una enfermedad también grave. La vacuna, en este caso, sería un tipo de inmunidad activa artificial, y el suero antitetánico, que es la aplicación de un suero de una persona que tiene anticuerpos antitétanos, es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. Perdón que se me fue, ahí está. Vamos a clasificar los componentes, la respuesta inmune según sus componentes. Esto ustedes lo han oído hablar de la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral es aquella que está en los sistemas circulatorios, por ejemplo la sangre o la linfa, que circula por esas estructuras del cuerpo. La inmunidad celular está compuesta por células, que generalmente también puede estar en los tejidos y en la sangre, pero no son moléculas, sino que son directamente células. Vamos a ver cuáles serían estas células. Las células del sistema inmune los podemos clasificar en 2 tipos: células de la línea linfoide y células de la línea no linfoide. De la línea linfoide vamos a tener los linfocitos T, acá ejemplificados como LT, los linfocitos B,
y los linfocitos NK, que son linfocitos natural killer. Ya vamos a ir recordando qué tipo de células son estas que estamos nombrando. Y dentro de las células linfoides tenemos las más importantes, son los macrófagos que intervienen, son células inespecíficas que intervienen en el sistema inmune, los CD, que serían las células dendríticas, que también son diferentes a los macrófagos y son muy importantes participantes del sistema inmune, los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos y las plaquetas. Todos estos tipos celulares no linfoides son componentes del sistema inmune. En las moléculas tenemos las más importantes moléculas, tenemos los anticuerpos, las citoquinas, acá abreviadas como CK, o sea, citoquinas, y el complemento, el sistema complemento. Vamos a algunas definiciones. ¿Qué son antígenos? Ya dijimos algo, que antígeno es todo aquello que es diferente a mí. Es decir, todo aquello que no sea una molécula que se genere en mi cuerpo, va a ser un antígeno. Entonces, imagínense cuán indefensos somos de que estamos rodeados de antígenos. Sin embargo, estamos vivos, sobrevivimos. Quiere decir que hay algo que nos protege de esos antígenos que pudieran hacernos daño. ¿Qué es el determinante antigénico? Es la parte del antígeno que va a reaccionar con el sistema inmune que se llama epitope. Si el antígeno fuera una proteína, por ejemplo, el epitope es una parte de esa proteína que está expuesta y que es reconocida por el sistema inmune. No todos los antígenos son iguales. Hay algunos que son pequeñitos, que se llaman aptenos, y que son demasiado pequeños para ser reconocidos por el sistema inmune. En ese caso, deben acoplarse a proteínas o algo más grande para poder ser reconocidos. Después tenemos la inmunogenicidad, que es la capacidad de generar respuesta inmune, y la antigenicidad es la capacidad de responder a esa, de generar respuesta inmune con ese antígeno. Vamos a ver los mecanismos inmunes innatos, primeramente. Los componentes de la inmunidad natural, que recordemos que era aquella que la teníamos ya preformada y que es la primera línea de ataque del sistema inmune que va a existir siempre. Los componentes que primero van a reaccionar son la piel y las mucosas, que sería como si fuera el envoltorio que tiene el cuerpo humano, que es lo primero que nos va a proteger. La piel, fíjense que recubre absolutamente todo nuestro cuerpo, y lo que no es piel es mucosa, ¿sí? La mucosa ocular, nasal, la boca, la vagina, la mucosa oral, la mucosa del epitelio gastrointestinal y del epitelio urinario, ¿sí? Todo lo que tenemos del interior que se va a poner en contacto con el exterior tiene una mucosa que nos va a proteger. Luego tenemos el sistema complemento, que es un sistema de una cascada de proteínas que circula por la sangre. Tenemos los fagocitos, que están formados por los macrófagos. Esos macrófagos pueden ser macrófagos circulantes, que van a estar circulando por la sangre, pueden ser macrófagos tisulares, que están metidos en los tejidos, ya vamos a ver los nombres específicos que tienen algunos macrófagos, y los neutrófilos, que tienen también capacidad fagocítica. Luego tenemos las células natural killer, que son linfocitos, que también se los llama grandes linfocitos granulares, porque son linfocitos de mayor tamaño que los linfocitos T y los linfocitos B. Estos linfocitos actúan en forma inespecífica, por eso son de la inmunidad natural, y contienen gránulos muy efectivos, muy tóxicos para células, por ejemplo, que están invadidas por un virus, y al encontrarse con los natural killer directamente son aniquiladas, por eso se los llama asesinos naturales, ¿sí? Acuérdense de natural killer, asócienlo siempre a la inmunidad natural.
Luego, otro de los componentes importantísimos de la inmunidad natural son las citoquinas, que derivan de los macrófagos. Los macrófagos, además de fagocitar, son células muy importantes porque además de fagocitar, como les estaba diciendo, también son productoras de citoquinas. ¿Qué son las citoquinas? Son moléculas, mensajeros, que lo que van a hacer es reclutar otras células, producir ciertos efectos de activación, de inhibición, es decir, tienen una gran importancia en lo que es el diálogo entre las células del sistema inmune y la regulación, ya sea por activación o por inhibición. Ya ahora vamos a ver distintas citoquinas que actúan en distintos momentos de la respuesta inmune. Uno de los factores más importantes que liberan los macrófagos son la interleuquina 1, la interleuquina 6, el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, interferones A y B. El TNF y las interleuquinas 1 y 6 son los principales citoquinas proinflamatorias, que son los que van a desarrollar una respuesta inflamatoria para cerrar una respuesta inmune. Generalmente termina con un proceso inflamatorio. Fíjense que cuando tenemos una infección, por ejemplo en la piel, lo que vamos a ver es que primero se va a producir un dolor, una inflamación, incluso secreción de pus o de algún líquido. Todo eso es producido en gran parte por los macrófagos, que van a reclutar células, que van a reclutar neutrófilos, más macrófagos, que van a producir la liberación también de citoquinas, de sustancias vasodilatadoras, y que van a producir inflamación. Entonces, todo eso lo hacen los macrófagos, y el interferón ya lo vamos a ver, es un tipo de citoquina, un tipo de interleuquina, que fundamentalmente actúan a nivel de las infecciones virales. Ya lo vamos a ver más adelante. Bueno, cuando hablamos de inmunidad natural, podemos organizar nuestra cabeza pensando en los tipos de mecanismos de defensa que vamos a tener. Vamos a tener barreras o factores anatómicos, ya por lo menos nombramos algunos, como la piel y las mucosas. Factores químicos, ya estuvimos viendo algunos, las citoquinas. Factores celulares, ya vimos algunas células, los macrófagos, las células dendríticas, vamos a tener muchos de estos factores. Y factores humorales, por ejemplo, el sistema complemento. Acá vamos a nombrar algunos de los mecanismos de defensa inespecíficos. Volvemos a nombrar la piel, la mucosa, las lágrimas, que es un líquido que va a haber recubriendo el globo ocular y que tiene una enorme cantidad de sustancias líticas que van a hacer evitar que lleguen microorganismos al ojo. Entonces es muy importante la presencia de lágrimas para poder mantener el ojo libre de agentes infecciosos. Las secreciones corporales, la sudoración, la saliva, el moco, la cera de los oídos, los ácidos grasos de la piel, bueno, el sudor ya lo dije, el tránsito intestinal, es decir, el movimiento intestinal de adentro hacia afuera, es importantísimo para eliminar microorganismos y sustancias patógenas y restos, por supuesto, de lo que uno come. Pero, por ejemplo, uno de los mecanismos de las infecciones intestinales de defensa es la diarrea. Es decir, la diarrea, que es la eliminación de mayor cantidad de materia fecal, de la normal, ayuda a eliminar la infección. Es decir, cuando tenemos un proceso de una bacteria infecciosa que nos está produciendo daño, no tenemos que frenar la diarrea. Lo que tenemos que hacer es reponer el líquido que se pierde en la diarrea y favorecer la eliminación de los elementos. Muchas bacterias que producen infecciones intestinales son además tóxicas, producen toxinas. Entonces, el tránsito intestinal es uno de los mecanismos de defensa para las infecciones intestinales. El pH gástrico, nosotros sabemos, lo han visto seguramente en alguna parte de su carrera,
que el pH gástrico es bajísimo, es un pH 1, muy ácido. ¿Y cómo podemos nosotros tener en el estómago un pH tan ácido que si lo pusiéramos arriba de la piel nos destruiría la piel? Bueno, estos son los grandes mecanismos del cuerpo humano que hacen que ese pH, que el estómago tenga cierre en las dos puntas, de manera que esa acidez que está generada para poder iniciar la digestión en el estómago, es importantísimo porque en ese pH gástrico se destruyen muchos microorganismos que son sensibles al pH bajo. Sin embargo, hay muchas bacterias que han desarrollado una resistencia al pH gástrico, o sea que superan ese pH gástrico y pasan al intestino, produciendo infección. Pero muchas de las cosas que nosotros comemos que pueden tener microorganismos son destruidas con el pH gástrico. Las lisosimas son enzimas que son catalíticas, eso quiere decir que destruyen, que destruyen muchas sustancias. Con respecto al aparato respiratorio, la tos, ustedes saben que cuando nos entra alguna partícula, lo primero que hacemos es toser o estornudar. Eso es un elemento de un mecanismo de defensa que es sacar al exterior lo que nos puede haber entrado. La descamación de la piel, bueno, la expectoración, acá estaba mal ubicado, la expectoración debería haber ido con tos y estornudos, la descamación de la piel también, las vellosidades intestinales que se mueven y van corriendo el contenido intestinal hacia la salida, favorece la eliminación de sustancias tóxicas y microorganismos patógenos. Las cilias respiratorias juegan el mismo rol, pero en el aparato respiratorio. Y luego tenemos la flora microbiana normal, también llamado microbiota, que son microorganismos, que ya lo vamos a ver, que están dentro de nuestro organismo, que son millones y millones, que tenemos rodeando toda nuestra piel, la mucosa y algunos de los órganos internos, que ayudan nos ayudan a nosotros en mucho del metabolismo, por ejemplo, en la absorción de vitaminas, en la absorción de la alimentación y en la protección de la adquisición de enfermedades patógenas porque compiten con las bacterias patógenas por la alimentación. Entonces desplazan a las bacterias patógenas. Ya vamos a tener un teórico especial para hablar de flora microbiana normal. Bueno, vamos a resumir esto de la piel, que ya lo dijimos, que es una barrera mecánica. La piel tiene un epitelio estratificado y córneo, compite la microflora habitual que hay en la piel, que estamos rodeados por bacterias, con los patógenos. Hay inhibición del crecimiento de bacterias por un pH ácido, y hay una acción bactericida. Bactericida quiere decir que es una acción que destruye bacterias en las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas son las glándulas de grasa que tenemos en la piel, que producen ácidos grasos de cadena larga, que no pueden ser metabolizados por las bacterias. Acá tenemos un ejemplo de la piel y los distintos estratos. Fíjense que la piel está formada por la dermis y la epidermis. La epidermis es la parte superficial de 5 a 100 micrones. La parte más superficial de la epidermis se llama estrato córneo, que es la parte de la piel que se va descamando permanentemente. Y la dermis tiene de 0,2 a 4 milímetros, la dermis es más grande. Fíjense que acá, en lo que es la parte interna de la epidermis, tenemos los queratinocitos, que son células muy activas del epitelio, y la célula de Langerhans. Las células de Langerhans son células dendríticas de la piel, se las llama células de Langerhans. Esas células es un rol muy importante en la piel porque son las que detectan, digamos, llevan las bacterias, los antígenos, desde la piel hacia el ganglio. Ya vamos a ver cómo funciona. Los epitelios mucosos tienen, no les comenté que la superficie de la piel que nosotros tenemos es aproximadamente 2 metros cuadrados, la superficie total de la piel, 15% del peso corporal.
En la mucosa tenemos 400 metros cuadrados de mucosa. ¿Por qué es más que la piel? Porque la mucosa, por ejemplo, la mucosa respiratoria y la mucosa intestinal tiene muchas microvellosidades, y esas microvellosidades justamente lo que hacen es aumentar la superficie del epitelio mucoso respecto a la piel. Por ejemplo, en el caso del epitelio respiratorio, mejora y aumenta muchísimo la capacidad de transporte de oxígeno, ¿sí? Eso lo habrán visto en fisiología. En el caso de los epitelios, por ejemplo, intestinal, también mejora y favorece la absorción de los elementos de los nutrientes. Fíjense que la mucosa tiene, además de la superficie, importante superficie de interacción, tiene secreciones mucosas que más o menos son de 10 a 700 micrones. Para una bacteria cruzar esa secreción mucosa es como si nosotros quisiéramos atravesar la muralla china con nuestro cuerpo. Es una enorme barrera, muy importante en su grosor y en su composición, que impide que entren microorganismos que atraviesen la mucosa. No solamente es un problema de cantidad, de espesor, sino también de las sustancias que tiene las secreciones mucosas, como son las mucinas y el glucocálix. ¿Esto qué hace? Dificulta el acceso del patógeno a la célula epitelial, que está por debajo de la mucosa, barre el patógeno al exterior, como por ejemplo por las cilias respiratorias o por las vellosidades intestinales, y los bloquea los receptores expresados por los patógenos. Todo esto es uno de los roles muy importantes de los epitelios. El tracto respiratorio, acá tenemos que diferenciar en tracto respiratorio superior, perdón, pero se me fue, ahí está, tracto respiratorio superior y tracto inferior. El superior está formado, fíjense, por los pelos nasales, que nosotros los consideramos inútiles y molestos. Sin embargo, los pelos nasales sirven para atrapar las partículas que puedan entrar en el aparato respiratorio. Las secreciones mucosas, las secreciones nasales con sustancias antimicrobianas, y también el tracto respiratorio superior tiene flora microbiana residente. El tracto inferior, aquí las partículas atrapadas por las membranas mucosas de bronquios y bronquiolos, es uno de los mecanismos que tiene el tracto inferior para evitar las infecciones. El movimiento ciliar, que ya lo nombramos, produce una corriente mucociliar hacia la faringe, o sea, de expulsión. Sin embargo, partículas de menos de 10 micrones, ya vamos a ver esto qué relación tiene con el tamaño de bacterias y virus, pueden llegar al alvéolo. ¿Se acuerdan que el alvéolo era la unidad respiratoria donde se produce el intercambio gaseoso? Entonces es muy importante proteger al alvéolo de que no lleguen infecciones. Estos alvéolos están protegidos especialmente por todo eso anterior, que hace que solo partículas de menos de 10 micrones puedan llegar. Sin embargo, hay partículas que llegan, pero tenemos los macrófagos alveolares. Estos son unos macrófagos específicos, muy especializados, que fagocitan partículas en los alvéolos. Otros mecanismos inmunes que intervienen, que previenen el establecimiento de un foco infeccioso en las mucosas, son factores químicos presentes en las secreciones, como péptidos antimicrobianos, la lisozima, que ya la nombramos, la lactoferrina. También tenemos factores físicos, por ejemplo, la descamación de células. Fíjense que en un solo día en el intestino delgado se descaman 10 a la 11 células, o sea, serían millones de millones, porque 10 a la 6 son millones, o sea, serían 10 a la quinta, cientos de miles de millones de células en un solo día. Eso favorece la eliminación de posibles patógenos que tuviéramos en el intestino, las oscilaciones ciliares, los movimientos peristálticos del tracto gastrointestinal, la flora normal, y también la presencia de una inmunoglobulina, es decir, un anticuerpo, que está en las secreciones, que se llama inmunoglobulina A secretoria, que ya la vamos a ver y la van a también ver en la cursada, en los módulos. ¿Qué sucede si los microorganismos logran superar estas barreras? Porque si fueran tan perfectas todas estas barreras no tendríamos infecciones. Sin embargo, ocurren las infecciones.
Entonces se pone en marcha todo un proceso infeccioso. El huésped responde con este proceso. ¿Cuáles son los signos frente a una infección bacteriana, por ejemplo, en la piel, que es lo que habíamos nombrado? Rubor, que quiere decir ponerse rojo, el tejido. Tumor, quiere decir aumenta como si fuera una elevación de la superficie. Calor, que es que aumenta la temperatura del lugar, y esto es producto de las citoquinas, ¿sí? Que se liberan y que son proinflamatorias y aumentan la fiebre, como el TNF-alfa. Y el dolor, ¿sí? Empieza a producir dolor esa herida. Fíjense, ahí tenemos un dibujito de un dedo con una infección, por ahí una que se raspó con una espina que estaba sucia, se produjo o se pinchó con una espina, y se produjo eso, que se ve aumento, se ve rubor, se ve rojo, se ve aumentado de tamaño. Bueno, no lo podemos tocar si está caliente, pero eso lo han visto ustedes, lo han sentido, y luego que duele. ¿Y cuáles son estas causas de estos signos? Es la respuesta innata desencadenada para contrarrestar esa infección. Bueno, acá vamos a ver en el rol de los epitelios, fíjense cómo se adhiere, por ejemplo, un patógeno al epitelio. Ese epitelio se va a penetrar el epitelio y va a ser atacado por células, fíjense. Acá tenemos la redondita esta que parece una galletita, esto es un macrófago, y la otra estrellada es una célula dendrítica. Tanto el macrófago como la célula dendrítica pertenecen a la inmunidad innata, van a atrapar la célula dendrítica en su superficie, y el macrófago lo va a internalizar, a fagocitar y destruir. Y luego esto va a ir al ganglio, que va el ganglio linfático, que es donde residen muchas células inmunes, que están como si fueran los cuarteles de los soldados, que están guardaditos ahí, y que luego van a ir al lugar de donde se produjo la adherencia al epitelio, donde se produjo la infección, digamos, donde se produjo el ataque, y ahí van a producir su respuesta inflamatoria. Bueno, fíjense que esta respuesta inflamatoria aguda frente a una infección bacteriana desata un montón de procesos. Acá a la derecha vamos a tener el epitelio, fíjense, y acá tenemos una vénula que está por atrás, y acá tenemos todas las células que van a estar actuando. El foco infeccioso va a activar el complemento, ya vamos a verlo. Este complemento va a activar al macrófago. También el complemento va a producir unas sustancias que se llaman anafilotoxinas, que van a activar el mastocito, que va a liberar una sustancia histamina, que va a tener un efecto vasodilatador. Luego el complemento va a producir quimioatractantes. ¿Esto qué quiere decir? Que son sustancias químicas que atraen células, van a atraer otras células, y lo que termina produciéndose es un aumento de la permeabilidad vascular, permiten que pasen células, permiten que se libere. El aumento de la permeabilidad vascular hace que se hinche y que se llene de líquido. Entonces, porque va a haber extravasación de líquido de la circulación hacia el tejido. Todo esto, que parece muy difícil, ya lo vamos a ir desentrañando a lo largo del módulo de inmunología, y luego en cada uno de los módulos frente a los patógenos, que ya vimos que eran 4 tipos de patógenos. Bueno, en cuanto al sistema complemento, dijimos que era una cascada de proteínas parecida a la cascada de la coagulación, donde existen enzimas que van a partir una proteína en varios pedazos. Uno va a tener una función, otro va a tener otra, y en este caso la activación del sistema complemento se puede producir por 3 vías diferentes. Hay 2 vías que son las vías más conocidas, que son la vía clásica, que en este caso es la que está pintada de amarillo, y la vía alternativa. Existe una tercera vía, que es la vía de las lectinas, ¿sí? Que generalmente es una vía
menos estudiada, pero que es muy importante. A diferencia de lo que nosotros creemos por el nombre, la vía clásica, parecería que la vía clásica es la más frecuente. Sin embargo, la vía más frecuente es la vía alternativa. ¿De qué depende cada una? ¿De qué se diferencian y por qué son distintas? Porque comienzan con diferentes tipos de activaciones. Por eso llamamos en esta diapositiva vías de activación del sistema complemento. La vía clásica se activa por un complejo antígeno-anticuerpo, es decir, que ya para que se active la vía clásica tiene que haberse formado antígeno-anticuerpo, por lo cual debe haber habido antes una respuesta inmune específica. Por esto esta vía clásica no es tan rápida, sino que aparece después de la respuesta inmune específica. La que tenemos en azul, que es la vía alternativa, es la más rápida de activación. ¿Por qué? Porque se activa simplemente por la presencia de patógenos, de la superficie de los patógenos, sustancias que hay en la superficie, ya sea de las bacterias, de los virus, de los parásitos, de los hongos, es capaz de activar la vía alternativa. O sea, la simple presencia de un patógeno va a activar esta vía. Y esta sí pertenece enteramente a la inmunidad innata, porque no necesitamos la presencia de complejos antígeno-anticuerpo. Algo parecido ocurre con la vía de las lectinas. Esta vía une a proteínas que, reconoce patógenos en la superficie, que son proteínas que unen manosa. Entonces, es un poquito menos frecuente porque no todos los patógenos tienen este tipo de moléculas en su superficie. Lo que sigue abajo, el segundo cuadro, ya sea el azul, el naranja o el amarillo, es ¿con qué tipo de moléculas comienza? La vía clásica comienza con las moléculas C1, C4 y C2. Perdón. C1, C4 y C2. La vía alternativa comienza con la escinsión de la molécula C3 y las moléculas B y D, y la vía de las lectinas con la proteína unión que une manosa, C2 y C4. ¿Cuál es? A partir de esa activación, fíjense que las tres vías confluyen en un punto en común, que es la activación de la C3 convertasa, que es una proteína que se va a activar por cualquiera de las tres vías. Acá entonces lo que debemos pensar y recordar es que estas tres vías van a confluir en un punto común, pero que se activan de forma diferente, comienzan de distinta forma. La C3 convertasa va a escindir moléculas, no voy a entrar en detalle, esto lo van a tener también en el módulo. Lo que vamos a ver es que tienen puntos en común y que van a producir tres tipos de cosas. Primero, el complejo de ataque lítico, que es un canal que se va a formar en la superficie de la célula atacada por el sistema complemento, que es como si fuera piezas de encastre que se van a asociar y que va a estar en las moléculas, fíjense, C5b, C6, C7, C8 y C9, que van a formar lo que se llama complejo de ataque de membrana o de ataque lítico, que va a ser ese ensamblado, ese rompecabezas de estas moléculas, que va a producir como un agujero en la superficie. ¿Esto qué hace? Un agujero en la superficie de una célula la destruye, porque no puede, la lisa, produce una lisis, porque no tiene integridad para mantener el control osmótico de la célula. Un agujero es como si nosotros tenemos un globo y lo pinchamos, ¿sí? Va a desaparecer el contenido que está dentro. Pero otra de las cosas importantes que va a producir el sistema complemento es la producción, este cuadradito violeta, que son péptidos mediadores de la inflamación y que reclutan fagocitos. Podemos tener moléculas que hacen opsonización de los patógenos. ¿Qué quiere decir opsonizar? Opsonizar quiere decir
pegar moléculas en la superficie para favorecer la fagocitosis, ¿sí? Entonces, la opsonización es importantísima consecuencia del sistema complemento. Entonces, recuerden, 3 vías de activación, luego vías comunes que van a producir 3 cosas: el complejo ataque de membrana, la producción de mediadores que reclutan fagocitos y la opsonización. Fíjense, acá está una representación de la última parte, la parte común, que comienza con la C5-convertasa, en donde vemos cómo se va armando este rompecabezas que termina en la formación del poro o del agujero en la célula, y aquí arriba tenemos las otras moléculas que dijimos que van a tener acciones de quimioatractantes y de opsonización. Bueno, este es un dibujito de otro libro, que es el libro de Abbas, que es un libro que tiene sus años, pero que es muy explícito y muy claro sus dibujos. Y aquí vemos cómo se activa la vía clásica, esta es la classical pathway, en donde comienza con la activación de C1 por el antígeno. Acá tenemos un complejo antígeno-anticuerpo, y esta sería la primera parte hasta la formación de la C5-convertasa. Esta sería la vía alternativa, fíjense, hasta la formación del mismo C5-convertasa. También tenemos que tener presente que el sistema complemento es un sistema muy importante y que existen algunas enfermedades que afectan directamente el sistema complemento porque produce deficiencia de algunas proteínas de la cascada. Vemos que esta cascada es indispensable para que estén todos los peldaños de esta escalera para poder llegar a la respuesta final. Si hay algún problema en la síntesis, en la producción de alguna de estas proteínas, que son producidas mayormente en el hígado, se producen deficiencias, por ejemplo, del C3. Como vimos que C3 era ese paso común, primer paso común de las 3 vías, fíjense que la deficiencia absoluta de C3 produce infecciones severas, recurrentes, con riesgo de vida, porque todo este sistema complemento se va a ver inutilizado. Luego va a haber deficiencias de C1 a C4, acá esto afectaría decididamente la vía clásica, pero no afectaría tanto la vía alternativa, por lo cual ya esta deficiencia no sería tan grave como la deficiencia de C3. Y luego también deficiencias de C5, C9, que va a haber problemas específicamente producidos por una bacteria que se llama Neisseria meningitidis, productora de meningitis graves. Y luego hay deficiencia de la lectina que une manosa, y acá fundamentalmente susceptibilidad a infecciones por hongos y bacterias capsuladas, y esto ataca fundamentalmente la vía de las lectinas. Esto simplemente es a modo de ver cómo la afectación del sistema complemento puede producir infecciones graves. Esto, conclusión, es muy importante el funcionamiento del sistema complemento. Bueno, ¿cómo reconocen las células de la inmunidad innata a los microorganismos invasores? Dijimos que no era específica, o sea que de alguna manera nuestro sistema inmune innato debe darse cuenta que eso no nos pertenece, pero no de forma específica. Bueno, esto lo hace porque tiene unos receptores que reconocen patrones. ¿A qué llamamos patrones? A modelos o secuencias que están en los microorganismos y sus componentes. Entonces, las células de la inmunidad innata utilizan los receptores de reconocimiento de patrones para reconocer a los microorganismos y sus componentes. Es decir, tienen como antenitas que van a reconocer aquellas cosas que no nos pertenecen a nosotros sin ser anticuerpos o receptores específicos. Bueno, aquí esto lo voy a pasar rápido. Estos mecanismos de reconocimiento propios de la inmunidad innata, por ejemplo, tenemos los PRP y también receptores de opsoninas. Hay receptores para el fragmento Fc de las inmunoglobulinas, receptores para el complemento,
y los receptores de reconocimiento de patrones que se llaman PAMP. Estos son muy importantes porque reconocen motivos o secuencias moleculares conservadas en los microorganismos. Fíjense, acá tenemos estas secuencias conservadas en los microorganismos y que la estructura exterior de los microorganismos es bastante similar entre todos y está formado por la pared bacteriana. La pared bacteriana tenemos de dos tipos, ya lo vamos a ver, las bacterias gram negativas y las bacterias gram positivas, pero más o menos todas las bacterias gram positivas tienen este tipo de estructura, y todas las bacterias gram negativas este otro tipo. ¿Qué hacen las células de la respuesta innata? Reconocen estos motivos conservados, estos PAMP, que están en la superficie bacteriana. Espero que lo hayan entendido. En los virus también. En los virus hay algunos virus que tienen membrana, otros no lo tienen, y también el ácido nucleico, ya sea el ARN doble cadena o simple cadena, o el ADN simple cadena, que es doble cadena, que es en la mayoría de los virus que son de ADN, son reconocidos por las células innatas. Bueno, fíjense, características de los PAM: son patrimonio de los patógenos, pero no de sus huéspedes. Es decir, nosotros, los seres humanos, no tenemos esas estructuras en nuestras células. Por lo tanto, el sistema inmune innato lo va a reconocer como extraño. Son esenciales para la sobrevida o la patogenicidad del microorganismo. Como ejemplo, la pared bacteriana es fundamental. Si nosotros le sacamos o destruimos la pared de una bacteria, la bacteria va a morir. Por lo tanto, esos patrones que reconoce, los patrones moleculares asociados a patógenos, que eso sería PAMP, son esenciales para los patógenos. Y además estas estructuras son invariantes, que es lo que les decía, son muy conservadas y son compartidas por clases enteras de patógenos, entonces están lo que llamamos nosotros conservadas evolutivamente. Todas las bacterias gram negativas vienen conservando esa estructura evolutivamente a través de la historia, ¿sí? Entonces, esos patrones moleculares van a ser reconocidos porque tienen estas características. Y algunos ejemplos, por ejemplo, LPS, que es el lipopolisacárido bacteriano, los peptidoglicanos, los ácidos lipoteicoicos, las manosas, el DNA contenido en motivos no metilados, el ARN doble cadena, la flagelina y otros tantos que hay. Bueno, esto lo vamos a pasar, y hay receptores. Por otro lado, las células de respuesta innata, entonces, van a tener receptores que van a reconocer estos patrones conservados. Esto lo voy a pasar rápido, simplemente se los puse por su interés, porque hay distintos tipos de receptores que tienen las células inmunes. Por ejemplo, receptores tipo TOL, receptores tipo NOD, receptores de lectina tipo C, receptores scavenger, esto lo habrán quizá escuchado en los receptores de los macrófagos. Este tipo de receptores también es para las lipoproteínas y la destrucción de los triglicéridos. Los receptores tipo RIG. Y estos receptores también, lo que les quería mostrar, que tienen un aspecto de esta manera, que sobresalen de la membrana de las células inmunes, con unos dominios o una parte extracelular y otra parte intracelular, que sería la de acá abajo. Estos óvalos sería intracelular, y todo lo que está acá es lo que está expuesto y reconoce a los patrones, los patrones conservados de los patógenos. Bueno, estos son distintos ejemplos que le van a quedar en la presentación. Y ahora vamos a pasar a la fagocitosis y destrucción de microorganismos por células fagocíticas. Estas fotos son fotos de microscopía electrónica, en donde vemos cómo las células se deforman, básicamente extienden como brazos para poder fagocitar. Fíjense acá el fagocito, que es la célula que está abajo, esquematizada, y una bacteria. Primero se va a producir la adhesión, por ejemplo,
por el reconocimiento de algún patrón de la bacteria, de su pared celular, un receptor del fagocito, va a haber adherencia y reconocimiento del patrón. Luego, fíjense que la membrana del fagocito va a cambia de forma, o sea, se va a activar, va a haber una señal de peligro, la célula se da cuenta que algo se le pegó que no es normal, y luego va a iniciar la fagocitosis produciendo una serie de activaciones intracelulares que cambian el citoesqueleto, porque para que se produzca esta forma tiene que haber activación y cambios en el citoesqueleto, que van a terminar englobando la bacteria y produciendo un fagosoma. El fagosoma es esta bolsa que quedó adentro, donde quedó la bacteria englobada. Ahora vamos a ver otras bolsitas chiquititas que tienen lisosima, que son los gránulos encargados de la destrucción del fagosoma, pero para esto tiene que unirse, porque los lisosomas también tienen membrana, entonces se va a unir membrana con membrana y se va a formar lo que llamamos nosotros el fagolisosoma. El fagolisosoma, dentro del fagolisosoma se destruye la bacteria y en el paso 8 vamos a ver cómo el fagocito va a liberar pedacitos de la bacteria. Fíjense cómo la bacteria fue destruida. De esta manera, el fagocito, que es parte de la inmunidad innata, fue capaz de destruir una bacteria solamente con la participación de la inmunidad innata. No necesitó ni de anticuerpos, ni de citoquinas, simplemente la fagocitosis fue capaz de destruir la bacteria con todo este mecanismo. Esto es otra forma, es un poquito más, con más detalle, cómo se producen los mecanismos intracelulares. Los neutrófilos también producen este mecanismo, no solo los macrófagos, de destrucción de microorganismos, y vamos a ver ahora, esta es otra forma, que la fagocitosis, además de producir esa destrucción de la bacteria, va a producir, habíamos hablado que el macrófago producía citoquinas proinflamatorias. Fíjense que estas citoquinas y las quemoquinas van a, por ejemplo, a producir, fíjense cómo se produjo la vasodilatación, que se abren las células y permiten el pasaje de células de la sangre o de la linfa, y la migración de células proinflamatorias. Estos mecanismos fagocitados van a ver mecanismos microbicidas que involucran el oxígeno, o sea que son oxígenos dependientes, y algunos que son intermediarios reactivos del oxígeno. O sea, perdón, que no involucran al oxígeno independientes, y los que involucran al oxígeno. Bueno, acá les voy a dar algunos ejemplos, como la acidificación, la producción de superóxido, peróxido de hidrógeno, singlete oxígeno, radical oxidrilo, ácido óxido nítrico, las defensinas, el pH ácido, que ya lo habíamos nombrado en la parte de piel y mucosas, la lisosima, que ya la nombramos como una enzima que juega un rol muy importante dentro de los macrófagos, y la lactoferrina, que une el hierro y con eso le saca el hierro fundamental para el metabolismo bacteriano. Bueno, acá tenemos algunos de los contenidos de los gránulos de los neutrófilos. Los neutrófilos son los polimorfonucleares, neutrófilos, con gránulos neutrófilos. Fíjense que hay distintos tipos de gránulos que tienen un montón de sustancias, como mieloperoxidasa, proteasa, lisosima, fosfolipasa, gelatinasa, o sea, tienen un montón de enzimas que son las que actúan y destruyen a los microorganismos. Aquí esta diapositiva les quería mostrar el macrófago en sus diferentes localizaciones, que tiene diferentes nombres. Por ejemplo, el macrófago que está en el hueso se llama osteoclasto. El que está en el sistema nervioso central se llama células de la microglia. En el pulmón, macrófago alveolar, que ya lo nombramos. En el hígado se llaman células de Kupfer. En el tejido conectivo se llaman histiocitos. Y en el vaso tenemos macrófagos que van a estar en la pulpa blanca, en la pulpa roja, en la zona marginal, y metalofílicos. O sea que, como ven ustedes, los macrófagos
Tiene distintos nombres, pero básicamente funcionan muy similarmente. Entonces, el macrófago activado por microorganismos secreta citoquinas y también quimioatractantes. Las citoquinas, que fundamentalmente, esta diapositiva es interesante porque resume un poco todo lo que dijimos. Interleuquina 1, 6 y TNF, que son proinflamatorias, ¿sí? Y aquí tenemos cuáles son los mecanismos por los cuales produce inflamación. Aumento de la expresión de moléculas de adhesión, extravasación leucocitaria, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de ingreso de componentes del complemento, inmunoglobulinas, proteínas de fase aguda, y drenaje incrementado de los ganglios linfáticos. También produce interleuquina 12 y 18 que activan los natural killer, y produce sustancias quimioatractantes como la interleuquina 8 y el LTB4 que reclutan neutrófilos al foco inflamatorio. Todas estas cosas producen efectos locales que atacan al patógeno en la puerta de entrada. Bueno, aquí también hablamos un poquito de las citoquinas, que también las llamamos interleuquina 1 y 6 y TNF-alfa como respuesta de fase aguda, producen en el hígado síntesis de proteína de fase aguda, en la médula ósea producen movilización de neutrófilos, y en el hipotálamo, y esto es muy importante, son los responsables del aumento de la temperatura corporal y la aparición de fiebre. Es decir, que cuando ustedes en un paciente vean que tiene fiebre, es porque están activados estos macrófagos y han producido citoquinas proinflamatorias. Y las interleuquinas 12 y 18 activan los natural killer y inducen la diferenciación de los linfocitos TCD4, que esto ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, esto lo vamos a pasar porque es más o menos lo mismo. Es interesante que los lean porque van a ver a qué tipo de respuesta, a qué tipo de activación o de estimulación responden los macrófagos. Y bueno, vamos a dejar acá en esta clase y este sería el primer teórico de inmunología y vamos a continuar en otra clase el próximo día, que va a ser el jueves. Nos vemos.